Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al señor embajador de Israel, Edwin Yago. Con él queremos hablar de varios temas. Hay interés en el mundo cuando vemos que la embajada de Estados Unidos se abre en Jerusalén. Vemos también otras embajadas como Paraguay, Guatemala y una serie de problemas al interior del Estado de Israel con su capital Jerusalén, que por primera vez tiene en muchos años delegaciones diplomáticas. ¿Qué ocurre, embajador, con esta situación? ¿Por qué no estaban las delegaciones diplomáticas en Jerusalén, sino en Tel Aviv? Buenos días. Hasta los años 80 había como 20 embajadas extranjeras, incluida la del Ecuador. Ecuador tenía embajada en Jerusalén y en los años 80 por un problema se decidieron trasladar todas a Tel Aviv. Esa es una coyuntura de los años 80 y estamos revirtiendo la situación luego del intento de llegar a la paz con los palestinos, que ha fracasado por el rechazo de los palestinos una y otra vez a las propuestas de paz desde las conversaciones de Oslo, ¿no? El proceso de paz de Oslo, que fracasa en 2001 cuando Arafat se retira. No hemos vuelto a un diálogo fructífero con los palestinos en el tema de la paz. Con los palestinos hay mucho diálogo en muchos sectores, pero todavía no hemos fraguado la paz. ¿Cómo lograr o cómo conseguir empezar a dialogar de nuevo por el tema de la paz? Porque efectivamente hay diálogo en muchos sectores, palestinos trabajan en Israel, Israel ayuda a ciertos sectores de Palestina, pero lo que vemos a través de las noticias siempre es que mueren niños, hay ataques, hay defensa por parte del Estado israelita, pero normalmente el mundo piensa que pobrecitos los palestinos, porque es un país muy pobre, en extremo subdesarrollo, frente a una potencia en diferentes temas como lo es el Estado de Israel. Mira, en el caso último de la Franja de Gaza es como si alguien dijera, pobrecito Guacho con su grupo de criminales, están desesperados, no tienen nada, y fíjense, el Estado ecuatoriano, un Estado rico, con ejército, con fuerza aérea, con marina y todo, los ataca. Sería el paralelismo este. Tanto una agresión como otra agresión son agresiones y un país tiene que defenderse, y es lo que Israel ha hecho frente a Hamás. Por desgracia, estos grupos terroristas como Hamás utilizan la población civil como escudo. Esto es algo que lo dicen abiertamente, está dicho, hay que entrar en YouTube y mirar las declaraciones de los dirigentes de Hamás. Hay que llegar a la paz con los palestinos sí o sí, tenemos que hacerlo. Pero por otro lado existe una coyuntura política de los palestinos que tal vez evite hacerlo en estos momentos, tal vez una falta de voluntad política, y necesitamos que los palestinos dejen de estar en la parte de la vindicación para pasar a la conciliación. Cuando hagan ese paso, cuando reconozcan que el Estado de Israel tiene derecho a existir, cuando reconozcan que los judíos tienen derecho sobre la Tierra Santa, sobre Jerusalén, ahí vamos a estar nosotros esperándolos para hacer la paz, como lo hicimos con Jordania y con Egipto. Ahora, el hecho de que la Embajada de Estados Unidos se reabre en Jerusalén, esté abierta ya, genera también una serie de preocupaciones en otros sectores. Hay una demanda en la Corte Internacional de la Haya. ¿Cómo analizar esto? ¿Cómo lograr que Jerusalén, entre comillas, sea efectivamente la capital reconocida por todos como parte del Estado de Israel? Porque la discusión es la Tierra Santa, pero es la Tierra Santa de muchas religiones. Bueno, el tema es que el cambio que está sucediendo es que ya no más, ya no vamos a esperar a los palestinos, no vamos a ser rehenes de la decisión de los palestinos de ir a las negociaciones de paz para que nosotros continuemos con nuestros objetivos políticos o continuemos con nuestro desarrollo social y económico. Es decir,
que nosotros vamos a seguir adelante con el tema de Jerusalén, si es que ellos no quieren sentarse a una mesa de negociaciones. El día de mañana se verá qué es lo que se hace con Jerusalén si ellos deciden venir a la mesa de negociaciones. Y lo dijo Estados Unidos claramente, el hecho de pasar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén no implica que en el futuro se puedan llegar a todo tipo de soluciones y eso. Pero los palestinos tienen que entender que nadie los va a esperar. Ellos continúan con el pulso de la violencia, con el pulso del rechazo y la negación a la paz. Nosotros continuaremos adelante y gracias a Dios en términos económicos, sociales y políticos continuamos desarrollándonos más allá de lo que los palestinos quieran. No podemos ser rehenes de la violencia. Es decir, si Hamás dice no pasen la embajada porque va a haber violencia, sería dejarle a estos grupos criminales la prerrogativa de decidir qué es lo que vamos a hacer o no. Entonces en Israel estamos conscientes y convencidos de que tenemos que continuar adelante. En este continuar adelante y decir no podemos ser rehenes de la violencia, acaban ustedes o están cumpliendo 70 años desde que nace el nuevo Estado de Israel. ¿Qué han significado esos 70 años? ¿Cuántos acuerdos de paz? ¿Qué ha conseguido Israel? Un país que nace de la nada, por decirlo así, con una serie de elementos y entre esos la violencia, porque cuando nace el Estado de Israel uno piensa en David Ben Gurión y todos los que forman el Estado, eran atacados por todo el mundo árabe, no era un país. Exacto. Bueno, creo que se puede ver muy claramente la diferencia, tal vez lo que explique el éxito de uno u otro movimiento nacional, si se quiere, ¿no? El movimiento nacional sionista en pos de un Estado judío y el movimiento nacional palestino que todavía no lo ha conseguido y que aparentemente puede ser que estemos hablando de un país fracasado incluso antes de haber nacido. Y es que nosotros Pero no podemos negar que ya nació, o sea, tiene una capital que es Ramallah, están divididos entre Ramallah y la Franja de Gaza, pero existe Palestina. Bueno, como Estado no existe. Por ejemplo, en la demanda que han hecho en la Corte Internacional de Justicia, no son Estado, nosotros no somos parte de esa Corte y ellos no son Estado, así que es más un gimmick de relaciones públicas que realmente un proceso legal verdadero. La Palestina no existe todavía como Estado, ojalá exista al lado de Israel en paz y nos reconozca, haríamos cosas increíbles juntos, palestinos e israelíes. Por desgracia todavía los palestinos lo continúan rechazando. Y no es solamente esa división, es decir, está la Franja de Gaza dominada por la fuerza, por esta organización terrorista Hamás desde hace casi 12 años. Estamos con Mahmoud Abbas a la cabeza en Cisjordania, en otro lugar, dominando también de facto. Abbas está cumpliendo el 12º año del gobierno de su mandato de 4 años, es decir, él tendría que haber llamado... Bueno, a raíz de que fallece Arafat, él asume, o hay elecciones entre comillas, y él asume el poder en Palestina. Pero debería haber habido elecciones ya hace tiempo y no las ha llevado a cabo, es decir que es un gobierno de facto. Tenemos a los palestinos de Jordania, tenemos a los palestinos que viven dentro de Israel, que muchos, no todos, pero muchos se dicen palestinos y no israelíes. Tenemos a los palestinos en los campos de refugiados, en Líbano y en Siria. Es decir, que la situación del pueblo palestino y su fraccionamiento hace muy difícil cualquier negociación. ¿Y cuántos líderes lideran el movimiento palestino? Porque si uno piensa en el grupo Hamás, en Gaza, Mahmoud Abbas, en Cisjordania, los campos de refugiados, si en un momento dado ustedes podrían negociar con Palestina el tema de paz, ¿cuál es, esa es la problemática, el líder con el cual pueden negociar? ¿Cuál es el líder que tenga un respaldo político concreto, que detrás de él esté el pueblo palestino y se acepte? Porque va a ser muy fácil. Llegamos a un acuerdo con uno de los líderes y el otro dice no y empieza una guerra que el otro no dice no ser responsable. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Estamos haciendo la paz, pero tenemos guerra. Entonces, eso es algo de la complejidad del conflicto palestino-israelí que hay que reconocer, que la comunidad internacional tiene que reconocer. Pero los desarrollos de Israel, el secreto del desarrollo de Israel está en eso, en el empeño de construir, en el empeño de construir la propia sociedad, que a propósito, no sé si usted sabe, pero la mayoría de las organizaciones en Israel son más antiguas que el Estado mismo.
desde la Filarmónica hasta la autoridad de administración Es que uno del piensa en el agua. movimiento sionista, llegaron en el siglo XIX a la tierra de Israel. Así es. En esa época no existía Israel como Estado, pero la tierra de Israel. Entonces nacen desde allí Así y es. se forma luego de la Segunda Guerra Mundial nace el Estado. Ahora, embajador, ustedes eran los pobrecitos frente al mundo. Luego de la formación del Estado, uno piensa toda la gente que salía de Alemania, de los campos de concentración, que iban cruzando mares, sorteando una serie de dificultades, llegaban a Israel. Y el mundo los miraba con muchísima admiración porque era un pueblo que se levantaba de la nada o menos de la nada. Y de pronto ustedes pasan a ser una potencia y de ser los pobres pasan a ser los potentados, por decirlo así, Sí. frente a otros pobres que es Palestina. ¿Por qué se revierte tanto la historia y el mundo se olvida de lo que fue la formación del Estado de Israel y todo lo que ustedes sufrieron en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, pero también en la formación de su Estado? Porque existe algo muy extraño en nuestra sociedad occidental, no sé si en todas, pero sí existen todas, en Europa, en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, que hay algo como la criminalización del éxito, ¿no? Donde uno por tener éxito es culpable. Hay ciertas teorías postmodernistas que hablan del poder como una prueba de la criminalización, ¿no? Automáticamente el poderoso es culpable y el no poderoso no tiene la razón, digamos, es víctima, por lo tanto tiene la razón. Esto puede ser que sea cierto en ciertos ámbitos, no en otros, puede ser que en ciertos ámbitos a veces sea verdad y a veces no, y eso es lo que pasa, la criminalización del éxito, ¿no? Y Israel le pasa a las personas también, cuando tienen mucho éxito en ciertos ámbitos sociales, la envidia, el encono, la imposibilidad de aceptar el propio fracaso. Que una persona o un Estado llegue a tener éxito por méritos, por trabajo, por esfuerzo, y más bien piensan que es por algo no claro? Entonces critican a quien llega a tener éxito. Sí, es así, no puedo explicar, pero por ejemplo, doy un ejemplo. ¿Por qué somos responsables del fracaso palestino si ellos deciden el dinero que reciben de beneficencia, de regalo, deciden utilizarlo para hacer túneles terroristas? Comprar cemento para hacer túneles terroristas, para atacar a Israel, la población civil a propósito de Israel, y no construir escuelas o hospitales. ¿Por qué nosotros somos los culpables de eso cuando nuestros recursos son invertidos también en hacer túneles, pero para hacer metro, para hacer medios de comunicación, para hacer escuelas, para mejorar los hospitales? ¿Por qué somos nosotros? Al fin y al cabo, obviamente la sociedad palestina va a sufrir porque sus gobiernos irresponsables, con el apaño de la comunidad internacional, invierten esos recursos donde no tienen que estar invertidos. Ahora, embajador, Israel en 70 años logra lo que es hoy. Y yo quiero recordar a quienes nos miran en Telesucesos, Israel es tan pequeño como Manabí, más del 12% de Manabí, es del territorio israelita. Así es. Es una provincia ecuatoriana, más un 12% adicional. ¿Cómo lograron alcanzar este éxito? Mucha gente critica y dice es porque tenían el apoyo norteamericano. ¿Es bueno o es malo? ¿De qué nace el éxito israelita pese a todas las adversidades que las vivieron en los años 40, 50, 60? Primero lo del apoyo americano. A ver, y si es por el apoyo americano, ¿qué? Supimos aprovechar el apoyo americano para nuestro desarrollo. Europa supo aprovechar el apoyo americano por el Plan Marshall. Los palestinos vienen recibiendo 3, 4, 5 veces el Plan Marshall y no lo aprovechan. Uno puede calcular el dinero volcado por la Unión Europea y Estados Unidos. Entonces, aunque sea así, que sea que por el apoyo de Estados Unidos hemos sabido invertir bien ese apoyo en pos del desarrollo de nuestra sociedad para los intereses nacionales de Israel, y que nosotros utilicemos cualquier tipo de apoyo en esa dirección, no veo por qué tiene que haber crítica. Hay otra vez una criminalización del apoyo de Estados Unidos a Israel y por eso Israel es culpable. Para nosotros, lo que la gente no entiende es
la relación nuestra con Estados Unidos es una relación que va muchísimo más allá de cualquier apoyo militar, económico. Es un apoyo mutuo, es un apoyo de las dos sociedades que entienden muchos puntos de vista políticos importantes de la libertad, de la economía, del trabajo y no la beneficencia del subsidio. Es ahí donde nos une tanto a israelíes como a americanos nuestro destino. Es decir que no me disculpo por el apoyo americano, estamos muy contentos por el apoyo americano y supimos utilizar el apoyo americano, cosa que la sociedad misma en nuestra región, que reciben el mismo apoyo americano. El apoyo americano que recibimos nosotros es el mismo que recibe Egipto desde que firmamos la paz. Bueno, ahí hay está. Una serie de ejemplos. Ahora, en temas de relaciones internacionales, vimos también al primer ministro Netanyahu reunido con Putin en Moscú. ¿Cómo va esta nueva visión de la geopolítica frente a Rusia? Sin lugar a dudas, Rusia es un actor importantísimo en el mundo y en Medio Oriente en particular. Nosotros reconocemos esa actuación, reconocemos los intereses de Rusia en la región. Lo que tenemos que hacer entender a Rusia es que nosotros no podemos aceptar la presencia iraní en territorio sirio. No podemos aceptar que con la excusa de haber apoyado a Assad a quedarse en el gobierno, reprimiendo y matando población civil en una forma terrible, es decir, hay 600.000 muertos, 5 millones de desplazados y refugiados, el costo humano es altísimo, por lo cual, esto es una acotación al margen, la comunidad internacional ha sido muy hipócrita y muy discriminatoria en lo que es derechos humanos, ¿no? Hay derechos humanos que son más humanos que otros, parece, ¿no? Pero, en definitiva, le queremos hacer claro a Rusia y al mundo que no vamos a poder aceptar la presencia iraní en Siria. El tema iraní también les generó problemas a ustedes por la decisión del presidente Trump de no reconocer este acuerdo que había sobre el tema nuclear. ¿Cómo está la situación en Israel frente a seguridad, a tranquilidad, a turismo cuando vienen meses altos de que la gente se mueve por el verano? El hecho de que Estados Unidos haya negado o rechazado el acuerdo con Irán en realidad es positivo, no es negativo. Obviamente trae consecuencias a veces negativas a corto plazo, pero a veces hay que confrontar los problemas y mirarlos directamente. Y el tema de Irán, el acuerdo con Irán, era un acuerdo ridículo en el que el objetivo del acuerdo era evitar que Irán tenga armas atómicas y por el mismo llegaba a las armas atómicas. Es decir, que lo que tenía que hacer era cumplir el acuerdo, Irán tenía que cumplir el acuerdo que se suponía, le tenía que prohibir o evitar llegar a armas atómicas. Es decir, es un acuerdo ridículo que firmó Estados Unidos en el pasado y que Israel estuvo en contra desde sus comienzos. ¿Y esto qué problemas de inseguridad puede generar a Israel? Porque vimos que desde Siria efectivamente hubo un lanzamiento de cohetes o como se llamen, o de bombas. ¿Cómo generar tranquilidad? Hay ecuatorianos que quieren viajar a Israel, hay latinoamericanos que quieren ir hacia Israel. ¿Cuán seguro es el país luego de esta declaración de Trump y luego además de la apertura de la embajada en Jerusalén? Nosotros pensamos que, y todo el que viaja a Israel se da cuenta de esa seguridad que siente en la calle donde el conflicto no aparece. Y cuando una persona que visita Israel recuerda como la percepción que tuvo de Israel, lo contrasta y dice, el contraste es increíble, la seguridad que hay en Israel es fabulosa, los turistas siguen llegando, estamos cada año rompiendo más el récord de turismo en Israel. Y si suceden cosas, bueno, hoy en día, por desgracia, no hay lugar donde estén exentos de atentados terroristas. Yo diría, no hay lugar en el mundo. No hay lugar en el mundo. Porque hemos visto en París, hemos visto en Marsella, hemos visto en Londres, hemos visto en Estados Unidos. En Madrid. En Barcelona, en fin. En Barcelona. Es decir, por desgracia, el terrorismo islámico está en todos lados, sus objetivos son civiles, pero los países como Israel están combatiendo contra el mismo. En todo este proceso, ¿cómo enseñar además al resto del mundo? Ustedes 70 años han vivido con el terrorismo. O sea, han tenido atentados, han tenido una serie de elementos que involucran sobre todo a sociedad civil. ¿Qué debe hacer el resto del mundo, incluido Ecuador, por los problemas que estamos viviendo, para mejorar sus sistemas de seguridad y poder enfrentar y manejar estos temas?
Yo pienso que es fundamental en la lucha asimétrica en contra de grupos terroristas el tema de inteligencia y de información. Lo que se necesita es mucha información. Luego se necesita unas estructuras de Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales que sin lugar a dudas en el Ecuador existen, y muy buenas y muy profesionales. Y luego unas estructuras legales con las cortes que puedan actuar acorde a la amenaza que se está recibiendo. Depende, cada lugar es distinto, ¿verdad? Y si el grupo es interno o el grupo es externo, hay una serie de diferencias que hay que poner en juego, pero hay que reconocer que estos grupos existen, que estos grupos están trabajando en todos lados, que cruzan las fronteras, y creo que algo importantísimo en la lucha en contra del terrorismo es la cooperación internacional, porque eso es lo que tienen los grupos criminales narcos y terroristas, que cooperan entre todos. Hay cooperación entre los grupos de las FARC en el pasado y ETA, por ejemplo, entre ETA y otros grupos. Es decir, existe una globalización de comunicación entre grupos terroristas o que están fuera del tema legal. Entonces los países tienen que actuar acordemente, crear relaciones internacionales entre las fuerzas de seguridad, los organismos de información tienen que pasar información, y de esa forma se puede combatir perfectamente al terrorismo. Es una cuestión de tiempo. Para terminar, embajador, y haciendo un cambio sobre los 70 años del festejo que están viviendo ustedes, ¿cómo se proyecta Israel? Y si usted me dice el saldo más positivo de 70 años de formación del Estado. El saldo más positivo, bueno, se habla mucho de la tecnología, del desarrollo económico. Para mí es el de la democracia, y es el que es una democracia que, a pesar de 70 años de haber estado en una situación general de conflicto, ha sabido mantenerse vibrante, ha sabido mantenerse libre. Nunca ha habido, desde tal vez pocos años luego de la independencia, hubo una ley de emergencia donde cercenaba ciertas libertades políticas y civiles. Nunca más volvió a estar esa ley, y a pesar de toda la situación y de cualquier situación. Estamos orgullosos de esa, yo estoy personalmente orgulloso de esa democracia, una democracia con un sistema judicial sólido, muy sólido e independiente, un sistema político sólido e independiente, con una sólida libertad de expresión, que creo que es el termómetro de la salud de cualquier democracia. La libertad de expresión para la prensa y para la gente, que puede decir lo que quiera. Tenemos nosotros partidos árabes en el Parlamento israelí, incluso partidos anti-israelíes dentro del Parlamento israelí. Estamos orgullosos de ser el país en Medio Oriente que le da a sus ciudadanos plenos derechos civiles y políticos, incluido los musulmanes y las musulmanas. Es decir, si hay un país en Medio Oriente que la mujer musulmana goza de todos los derechos, es Israel. Temas todos muy importantes. Queremos agradecer al embajador de Israel, Edwin Yabo, por estar con nosotros aquí en Enfoques. Con él hemos hablado de la situación política, la situación de seguridad, los 70 años del Estado de Israel. Es muy importante lo que él dice: no podemos ser rehenes de la violencia. Siempre quieren negociar con Palestina. Lamentablemente, al estar fraccionado el mundo palestino, no existe representantes válidos en un momento dado para la negociación. La Franja de Gaza, Cisjordania, los campamentos de los refugiados generan una serie de problemáticas que al mismo tiempo hacen que el pueblo palestino no logre prosperar. Él habla también del éxito de Israel y le preocupa que en el mundo entero se criminalice el éxito. Hay que analizar muchísimo esto, porque a veces casa adentro también criticamos a quienes son exitosos sin analizar antecedentes. A Israel posiblemente le pasa esto en el mundo global. Y por último habla de un país que en 70 años defiende la democracia, defiende la libertad de expresión, una democracia fuerte en el mundo, en el Medio Oriente, que representa lo que es Israel. Gracias nuevamente al embajador Edwin Yabo. Gracias a ustedes que nos siguen semana a semana. Esperamos que nos manden sus comentarios y sugerencias a través de las redes sociales de Telesucesos y de Claudia Arteaga S. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día
buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.